Bien. ¿Qué vamos a ver la clase de hoy? La clase de hoy vamos a ver la segunda parte de manejo de interfaz visual. Bien. Hemos visto que las ventanas nos permiten una buena alternativa a la hora de mostrarle datos al usuario y de pedir que el usuario ingrese datos para utilizar en nuestro sistema, ya sea para almacenarlo, utilizarlo dentro de algún cálculo, etc. Bien. Los tres componentes fundamentales para trabajar con ventanas son las etiquetas, los cuadros de texto y los botones. Los botones para programar las acciones de nuestro programa. Las etiquetas nos permiten mostrar texto. Y los cuadros de texto nos permiten que los usuarios ingresen datos. Bien. Hoy vamos a aprender a utilizar un nuevo componente visual que se conoce como grilla. En la grilla nos va a permitir mostrar información de manera tabular, similar a una planilla de Excel. Y ahí vamos a poder mostrar, por ejemplo, un listado de alumnos, listado de productos, ese tipo de información. ¿Bien? Si queremos mostrar una información puntual, como los datos de una sola persona, probablemente elijamos mostrarlo en cuadros de texto. ¿Bien? Ahora, si queremos mostrar información de varios objetos, probablemente lo queramos mostrar en una grilla, donde cada fila de esa grilla sea un objeto, y donde cada columna de esa grilla sea un atributo de ese objeto. Bien, vamos a arrancar haciendo un nuevo proyecto. Y de paso repasando lo que vimos la clase anterior. Nombre del proyecto. Listado de productos. Bien, entonces si nosotros queremos tener una ventana, lo que teníamos que hacer es agregar en nuestro proyecto un nuevo JFrame. En este caso lo que queremos es que nuestro sistema tenga, entre otras ventanas, una ventana de producto. Ventana producto. Y nos aseguramos que está esa ventana dentro del paquete correcto. Bien. En el programa principal vamos a instanciar la ventana. Ventana producto B igual a new, nombre de la clase. Y establecemos la ventana en visible. Bien, probamos el proyecto hasta acá. Hemos definido una ventana, que no es más que una clase que hereda de JFrame, y hemos utilizado esa clase para crear o instanciar un objeto ventana, y lo pusimos en visible, y tenemos este resultado, repasando lo que vimos la clase pasada. Bien. Ahora, supongamos que en esta ventana yo pueda cargar productos. Tendré una etiqueta que diga nombre
otra etiqueta que diga precio, cuadros de textos o text field para ingresar el nombre, cuadro de texto o text field para ingresar el precio y un botón para agregar los productos. Vamos a limpiar los valores y volvemos a correr el proyecto. Bien. Entonces está claro el propósito de esta ventana. Ingreso el nombre y el precio de un producto y presiono el botón. Ingreso el nombre y el precio de este producto, presiono el botón. Y después de hacer esto 5 o 6 veces, habré dado de alta 5 o 6 productos en mi sistema. Bien. Ahora, para visualizar al mismo tiempo esos 6 productos, es que vamos a utilizar este nuevo objeto que se llama table, que en castellano nosotros comúnmente le llamamos grilla. ¿Bien? Ejecutamos este proyecto y la idea es que yo escriba acá, por ejemplo, Coca-Cola, 100 pesos, presione este botón y acá aparezca una línea con la información de Coca-Cola. Repita con 2 o 3 productos y cada producto pase a ser una línea en esta tabla. ¿Bien? Repito. Si quiero mostrar un dato al usuario, el componente apropiado para mostrar ese único dato sería un text field. Si quiero mostrar muchos datos al usuario, un JTable. ¿Bien? O sea que con los JTable normalmente mostraremos nuestros array list del diagrama de clases. Bien, empecemos nuestro diagrama de clases y tenemos una lista de jugadores, por ejemplo, en un equipo. Entonces, esa lista de jugadores, si quisiéramos mostrarla visualmente en un sistema, esa lista de jugadores la mostraríamos en un array list. ¿Bien? Si tenemos una factura y una factura tiene un array list de líneas de venta, esas líneas de venta las mostraríamos en una ventana, también en un array list. ¿Bien? Todo lo que en el diagrama de clases modelamos como una asociación con multiplicidad, una agregación, por ejemplo, con un asterisco en un extremo, dentro de una ventana normalmente los mostraríamos como un JTable. ¿Bien? En tiempo de diseño podemos manipular los datos del JTable y también lo podemos manipular desde el código de nuestro programa. ¿Bien? Primero lo vamos a hacer en tiempo de diseño. Vamos a hacer el botón derecho en nuestro JTable, Properties, y vamos a buscar el atributo que tiene los datos que muestra el JTable, se llama Model. Lo tenemos acá. Vamos a hacer clic en estos puntos suspensivos y vamos a poder trabajar con las columnas del JTable para, por ejemplo, ponerle nombre. Bien, supongamos que la primera columna queremos que en vez de Title 1 se llame nombre, y que la segunda columna en vez de precios, en vez de Title 2 se llame precio. Bien. Y supongamos que no tenemos ni columna 3 ni columna 4. Bien. Esas dos columnas extras del
JTable la podemos eliminar y vamos a confirmar los cambios. Bien. Observen cómo va quedando de a poco la interfaz visual de acuerdo a lo que nosotros queremos. Bien. Poder ingresar productos a esta ventana para mostrar de una sola vez todos los productos que tenemos disponibles en nuestra tienda. Bien. Y observen que también de fábrica, además de traer 2 columnas, además de traer 4 columnas del JTable, traemos 4 filas. Bien. Vamos a hacer clic en la pestaña Default Values y vamos a borrar las 4 filas. Uy, por acá. Borra de más. En Default Value vamos a borrar las filas y no las columnas. Vamos a borrar las filas para que la tabla esté originalmente vacía. Bien, perdón la distracción. Ya tenemos una ventana con un JTable vacío, listo para que empecemos a programar el código del programa. Bien. Vamos a ver el código fuente de nuestra ventana. Ventana producto hereda de JFrame. Tenemos acceso a los text field, al JTable, al JScrollPane, los JLabel y el JBoot. Bien. Y vamos a agregar a nuestra ventana producto un atributo en el cual vamos a grabar los objetos productos. Vamos a crear un ArrayList de producto. Bien. Observen que NetBeans acá me dice que no encuentra la clase ArrayList. Hacemos clic en la sugerencia de agregar la instrucción import. Bien. Eso va a agregar al principio del programa la línea import Java util ArrayList. Bien, esta línea lo que hace es indicarle al compilador que la clase ArrayList es una clase que está dentro del paquete java.util. Bien. Y me dice que no tengo clase producto, lo cual es correcto. Todavía no he agregado a mi proyecto una clase producto. Bien. Así que vamos a hacer nuevo Java class y vamos a crear también una clase producto para guardar los dos valores ingresados por el usuario. Bien. La clase producto va a ser una simple string nombre y double precio. Bien. Vamos a hacer las tareas básicas de rutina. Agregarle un constructor que reciba nombre y precio. Agregar un constructor vacío. Agregar un método toString para tener polimorfismo en la impresión.
y agregar los getters y setters para el atributo precio y el atributo nombre, con lo cual tenemos un simple objeto de Java tradicional. Bien, o sea, atributos, métodos, constructores y toString. A eso le vamos a llamar un simple y clásico objeto de Java. También a veces le hacen referencia como plain old Java object. Bien, entonces ahora sí la ventana producto podemos volver y ver que ya no nos da error en esta línea de código. Bien, entonces la ventana producto va a tener como atributos los cuadros de texto, etiquetas, botones, y además va a tener como atributo el array list del producto. Bien, por lo tanto, si yo programo un evento, ese evento va a ser un método de la clase ventana y va a tener acceso a todos esos atributos. Un evento en la ventana va a tener acceso al array list de productos y a los cuadros de textos y etiquetas y el JTable, todo lo que tenemos acá. Bien, entonces vamos a programar el código del evento agregar producto. Botón derecho, eventos, action, action perform. ¿Esto qué es lo que hacía? A nuestra ventana producto le agregaba una función llamada jbutton1 action perform, que esta función se va a ejecutar cada vez que presionemos el botón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Cada vez que presionemos el botón vamos a crear un nuevo objeto producto. Tenemos el objeto creado. Le vamos a dar los valores. Bien. El nombre lo obtenemos de ¿dónde? Del jTextField 1 con la propiedad getText. Y el precio lo obtenemos de el jTextField 2, también getText. Y como vimos la clase pasada, como esto es un string y esta variable es de tipo double, hay que hacer una conversión. Bien. Double.parse double de lo que esté en el jTextField 2. Bien. Eso va a tomar este texto, lo va a analizar o parsear ese texto para devolver un double. Bien. Entonces, luego de obtener los valores de la ventana, podemos crear un objeto producto. Bien. Y luego ese objeto producto lo podemos agregar a nuestro array list de productos de esta forma. Y por ahora vamos a mostrar los resultados simplemente en la consola. Ok. Probemos hasta acá. ¿Qué tenemos? Compilamos. Ejecutamos el proyecto. Escribimos el nombre del producto y el precio. Presionamos el botón de agregar producto. Perdón. Acá nos faltó indicar qué es lo que queremos mostrar por pantalla. El array list de productos. Probemos nuevamente. Nombre Profe, Coca-Cola. Precio creo 100. que no le pasó nombre y precio al producto. Es verdad. Gracias por estar atento.
Acá en el constructor le vamos a pasar entonces el nombre y el precio. ¿Bien? La tercera es la vencida. Entonces, vean el manejador del evento. Agrego una coca de 100. Presiono el botón. ¿Qué hace el botón? Toma el nombre del cuadro de texto, toma el precio del cuadro de texto, crea un objeto producto con ese nombre y con ese precio, lo agrega al array list de productos, que es el atributo de la ventana también, al igual que los text field. El array list de productos también es un atributo de la ventana, y muestro el array list de productos. ¿Bien? Fíjense cuando agreguemos el segundo producto. Presionamos el botón. Observen la salida. Esta es la salida. El array list tiene una coca y tiene una Fanta. Bien, agregamos un tercer producto. Y presionemos el botón. Bien. El evento que hace, crea un tercer producto y lo agrega al array list. Entonces, al mostrar el array list contiene ahora 3 productos: Coca-Cola, Fanta y Sprite. Bien. Entonces, efectivamente, esta ventana me está permitiendo a mí ingresar todo mi catálogo de productos. Mis 20, 30, 50, 10.000 productos que vendo en mi empresa. ¿Bien? Entonces, hasta acá tenemos resuelto la mitad del trabajo, que es permitir ingresar información. ¿Cuál sería la otra mitad del trabajo? Una vez que tenemos esa información, mostrarla de una manera apropiada. Y en este caso la manera apropiada es mostrar el contenido de ese array list en este JTable que tenemos en la ventana. ¿Bien? Esa es la segunda parte de la clase. A eso le sumamos una base de datos y ya estamos listos para salir a vender sistemas. ¿Ok? No estamos muy lejos ya de salir a hacer sistemas si ya hemos llegado a entender estos conceptos de programación orientada a objetos, cómo se relaciona la ventana con los cuadros de texto, los botones y el array list y constructor. Si hemos logrado entender todo esto hasta acá, solamente nos va a faltar para las próximas clases sumarle una base de datos para que los datos se guarden y se recuperen, y ya estamos listos para empezar a hacer sistemas. ¿Bien? Entonces, el agregar producto, me gustaría que todo lo que se está mostrando en este momento en la consola se muestre en su lugar acá, en este JTable. ¿Bien? Y para eso tenemos que entender cómo funciona el objeto JTable. ¿Bien? Vamos a crear una operación, un método llamado llenar JTable. Y lo vamos a programar acá. ¿Por qué separo el llenar JTable del evento de presionado del botón? Porque trabajar con el JTable es una tarea adicional, con una complejidad adicional. Y nosotros en programación orientada a objetos lo que nosotros queremos hacer es, a un problema complejo, separarlo en dos problemas más simples. ¿Bien? Entonces acá, una tarea que llevaría 10 líneas de código, la separo en dos tareas que son de 5 líneas de código cada una, con lo cual la complejidad se reduce a la mitad. ¿Bien? Entonces, en esta función voy a resolver únicamente el problema de transferir el contenido de un array list en un JTable.
Y en esta función voy a resolver únicamente el problema de tomar los datos de una ventana para crear un objeto y depositarlo en el ArrayList. ¿Bien? Entonces, en vez de hacer las tres cosas en una misma operación, las separo en dos. Operación 1, tomar los datos de la ventana para crear el objeto y ponerlo en el ArrayList. Operación 2, tomar el contenido del ArrayList para volcarlo en el JTable. Bien, divide y vencerás. En este caso, divide y simplificarás el problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para llenar el JTable? Bien, para llenar el JTable, lo primero que tenemos que saber es que el JTable en sí mismo no almacena información, sino que la información que muestra el JTable está en un segundo objeto llamado model, que lo obtenemos de esta forma. ¿Bien? Esta operación me va a permitir pedirle al JTable que me devuelva el objeto model que tiene los datos que está mostrando. ¿Bien? Entonces, el objeto JTable en realidad solamente se encarga de dibujar la tabla, pero el JTable no almacena realmente la información que muestra la tabla, sino que esa información es almacenada en un segundo objeto que se llama model. Entonces tenemos dos objetos, el objeto model, que es el que tiene los datos, y el objeto JTable, que dibuja los datos que están dentro del objeto model. ¿Bien? Y ese objeto model lo vamos a poner en una variable para poder comunicarnos directamente con él sin tener que pasar por el objeto JTable cada vez que queramos enviarle un mensaje al objeto model. Bien. Y lo vamos a guardar en una variable de nombre datos. Y de tipo de datos, vale decir que existen muchos tipos diferentes de modelos. Existen muchos tipos diferentes de modelos. ¿Bien? El que estamos usando en este momento es un modelo de tipo Table Model o modelo de tabla, donde la información se almacena en vectores y cada vector representa una fila y a su vez todas esas filas están en otro vector y la combinación de esa información termina resultando en una tabla. No es el único modelo posible para almacenar los datos de un JTable, pero sí es el más simple, por eso es el que vamos a ver nosotros en clase. Entonces, como este modelo que estamos usando es del tipo Table Model, vamos a tener que declarar esta variable del tipo Default Table Model. Bien, que obviamente nos va a decir que nos falta agregar el import. Bien. Ahora, acá viene algo de polimorfismo. Como el JTable puede trabajar con muchos tipos diferentes de modelo, entonces lo que me devuelve esto no es un default table model, sino que está devolviendo un table model que sería la clase padre de default table model. ¿Bien? Entonces, como yo sé que lo que me va a devolver realmente es un default table model, voy a poner entre paréntesis default table model. Bien. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? Una adaptación o casteo. Bien. Esto se usa mucho cuando hacemos polimorfismo. Bien. Cuando yo obtengo una persona, por ejemplo, y sé que esa persona es un alumno, si a esa persona que yo sé que es un alumno lo quiero depositar en una variable de tipo alumno, tengo que hacer exactamente esa operación. Poner alumno entre paréntesis para poder asignar ese objeto a la variable
alumno. Bien. Entonces, yo sé que el JTable está usando un table model, le pido ese model y para guardar en una variable de tipo default table model tengo que indicar que yo sé que lo que está ahí adentro es de tipo default table model. Podría ser de otro tipo, pero yo sé que es default table model porque es el que usa NetBeans cuando dibujamos o diseñamos la tabla. Bien. Entonces, este objeto datos me va a permitir utilizar add row para agregar filas. Bien. ¿Y esas filas qué forma van a tener? Esas filas que vamos a agregar van a ser un vector de object. Bien. Hagamos este pequeño ejemplo. En la línea 127 declaro un vector de object. ¿Qué significa que el vector es de object? Significa que cada elemento es un objeto. ¿Bien? Y le asigno un nuevo vector con dos elementos. La palabra hola y la palabra mundo. Bien. Y este vector de dos elementos los agrego a mi modelo. Bien. Vamos a ejecutar el proyecto hasta acá. Simplemente para ver cómo se comporta. Presionamos el botón agregar producto y vean qué es lo que acaba de ocurrir. Agregar producto, ¿qué es lo que hace? Del JTable obtiene el objeto con datos. Luego creamos un vector de dos elementos, donde el primer elemento es la palabra hola y el segundo elemento es la palabra mundo. Bien. Y luego ese vector lo agregamos en el modelo que está conectado con el JTable. En otras palabras, yo creo un vector, lo lleno con datos y se lo paso al modelo. Y el modelo va a ir almacenando vectores con datos. Paso 5 vectores con datos al modelo y el JTable me va a mostrar 5 filas. Los 5 vectores que agregué al modelo. Bien, entonces el modelo va a almacenar vectores. Y cada vector va a almacenar los datos de una fila. ¿Bien? Entonces una pregunta interesante sería, ¿por qué este vector dice de tipo object en lugar de decir de tipo string? Y la respuesta es que object es el tipo de datos más general que existe en Java. Todo es un objeto. ¿Por qué? Porque todo hereda de object de manera directa o indirectamente, como ya hemos visto en el pasado. Bien. Todas las clases, de una forma o de otra, terminan heredando de la clase object. Entonces, que este vector sea de object significa que cada uno de estos elementos va a poder ser de cualquier tipo de datos. Bien. Por ejemplo, acá en vez de tener un string, podría tener un new java.util.date. O sea que este vector es un vector de object donde el primer elemento es un string y el segundo elemento es un date. ¿Bien? Puedo tener un vector de este tipo porque los dos son objetos. El string es un objeto y la fecha es un objeto. Todo es un objeto. Entonces que el vector sea de object me va a permitir tener en cada elemento del vector, observen, en cada elemento del vector, cualquier objeto que yo quiera. ¿Bien? Una fecha, una persona, un punto, lo que sea. Bien, entonces hasta acá, de esta forma, creo
un vector que va a tener los datos de una fila del JTable. ¿Bien? Y ese vector en cada posición va a tener un valor que puede ser de cualquier tipo. Por eso es que el vector es declarado como de tipo object. ¿Bien? Entonces todo lo que yo agregue a mi vector y todos los vectores que yo agregue a mi modelo van a terminar mostrándose en el JTable. Porque el JTable, recuerda, lo único que hace es dibujar o mostrar la información contenida en el objeto model. Bien. Bueno, se está por cortar la conexión, por la primera sesión, así que en la segunda parte de la sesión vamos a terminar de programar el método de llenado de la tabla. Bien. Nos volvemos a conectar.